entonces ya nos vamos acomodando al cursado. Sí, más o menos. Emilio, martes 24 de 9 a 11. ¿Está bien? De 9 a 11. Bueno, vamos a abrir esto y vamos a compartir. Bueno, vamos a hablar entonces de el laboratorio de cardiovascular. Bueno, a ver si ahí podemos empezar a ver. Bien. ¿Pueden ver, sí, la presentación ya? Sí. Sí, sí. Bueno. Bueno, entonces, como siempre les decimos, realizar los videos interactivos, leer la guía de laboratorio. Tienen un montón de videitos cortos, como para también ir sumando información de cómo se va a realizar la actividad práctica, ¿sí? Bien. Y básicamente lo que vamos a tener en esta oportunidad eh, son varias pruebas en las que en algunas va a haber observación, en otras auscultación, en otras palpación y en otras medición. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver que vamos a observar el pulso venoso, van a auscultar los ruidos cardíacos, van a palpar el pulso arterial y van a medir la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y el llenado capilar. Bien. Lo importante de esto es que ustedes reconozcan qué es lo que van a hacer, si se observa, si se palpa, si se mide, porque cuando uno mide, por ejemplo, obtiene un valor numérico, ¿sí? Y si obtenemos un valor numérico, luego vamos a poder compararlo con los rangos de referencia que tenemos para esa edad, para ese sexo, si es que hay diferencias, y podemos llegar a una interpretación clínica. ¿Recuerdan la otra clase de laboratorio donde yo les insistía en el tema de ordenarse en poder identificar cuál es el fundamento fisiológico, cuál es el procedimiento, cuál es el valor normal y cuál es la interpretación clínica? ¿Mm? Entonces vamos a tratar de hacer eso con estas pruebitas que les proponemos para la UT3. Con lo primero que vamos a empezar es frecuencia cardíaca. Ahí en la guía tienen, bueno, la definición, número de contracciones del corazón en un minuto y, esperen que me están volviendo loca con esto que entran, y tienen acá el procedimiento sobre cómo lo van a hacer prácticamente. Así que léanlo para ya ir con algo más o menos leído. Igualmente es lo que van a practicar durante la actividad de trabajo práctico. Pero cuando vamos al fundamento fisiológico, ¿en qué me tengo que centrar? Me tengo que centrar en el funcionamiento de las células del nodo sinusal, ¿sí? Entonces, aquí tienen la descripción de cuál sería, es decir, un párrafo, donde yo estaría expresando el fundamento de esa frecuencia cardíaca. Lo puedo mostrar también con una curva, lo puedo mostrar también con un modelo, ¿sí? Dependiendo el detalle que uno quiera dar sobre ese proceso. Fíjense que acá ya les marca dónde es el lugar característico que va a determinar, el lugar característico de ese potencial de acción de la célula del nodo sinusal que va a determinar la frecuencia. Y en el modelo uno puede ver
los canales que participan, las vías de señalización intracelular y la acción de mensajeros que vienen a través del sistema nervioso para modificar esa frecuencia. ¿Está bien? Así que cuando hablamos de fundamento tenemos que ir a esta parte de la fisiología. Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Bueno, y estos otros gráficos también que hablan del potencial, el potencial de acción de las corrientes, la corriente de calcio, de potasio, ¿sí? De sodio, la FANI. Así que con toda esta información teórica, ustedes arman el fundamento fisiológico. El otro paso, el otro punto importante que tienen que reconocer de un estudio complementario es el valor normal, ¿sí? Y bueno, acá les traigo una tablita para la frecuencia cardíaca que vamos a ver que va a tener diferencias respecto a la edad del paciente. Normalmente, a medida, es decir, que son más pequeños, recién en los primeros meses de vida y en los primeros años, esa frecuencia cardíaca es un poquito mayor o más alta que en el adulto. Y eso ya ahora después vamos a ver por qué puede tener la explicación, la vamos a encontrar en este fundamento fisiológico, ¿sí? Bueno, entonces tenemos, siempre que mencionen un rango de referencia, acuérdense, valor de referencia es un rango, siempre, nunca un valor individual. Y lo otro que tienen que siempre mencionar cuando indican un rango de referencia es cuál es la fuente. Que eso fue lo que ejercitamos en el backup. ¿Se acuerdan? Entonces siempre es importante el rango y cuál es la fuente. ¿Está bien? Porque puede haber diferencias en ese rango según la fuente que uno ha consultado. Bien, entonces tenemos fundamento fisiológico, tenemos valor normal y tenemos el procedimiento, ¿sí? Que es lo que está descrito ahí en la guía. Entonces, ¿dónde medimos la frecuencia cardíaca? Eso también lo tienen en la guía, es una de las preguntitas. Lo podemos hacer sobre la superficie precordial, ya sea por observación, por palpación, por ocultación de los ruidos cardíacos o bien por registro electrocardiográfico, que es lo que van a ver con Emilio. Pero también se puede obtener esta frecuencia cardíaca, se puede estimar sobre la pared de una arteria, debido o relacionado con la onda de pulso. Entonces, cuando en realidad uno habla de la frecuencia del pulso, en este segundo caso, ¿está bien? Mientras que la frecuencia cardíaca es cuando es estrictamente, uno puede hacer la observación, la palpación o la medición sobre la superficie cardíaca. Bien, entonces, esto ya nos introduce también un poquito en lo que vamos a ver luego, que es la onda de pulso. Así que ven que están relacionadas las distintas pruebas que vamos a hacer. Y lo importante es que ustedes tengan en claro cuál es la variable o cuál es ese parámetro que quieren medir, que quieren registrar. Y obviamente, de acuerdo a lo mejor a los distintos lugares de medición, pueden tener alguna pequeña diferencia. ¿Está bien? Bueno, lo único que vamos a necesitar para esta prueba es un cronómetro, ¿sí? Así que bueno, son pruebas relativamente sencillas, que no requieren demasiado material y que brindan mucha información del sistema cardiovascular. ¿Alguna pregunta con la frecuencia? Bueno, vayan también, si después cuando estén en la clase con los docentes, por ahí van a lo mejor ver casos particulares o ver situaciones que a lo mejor les pueden enriquecer aún más
la cuestión práctica, en cuanto a la medición de estos parámetros. Ellos, al ser médicos, tienen más ejemplos, más casos, aunque siempre acuérdense que uno se va a limitar a lo normal. Bueno, vamos a la tensión arterial. La tensión en la pared se relaciona con la presión sanguínea mediante la ley de Laplace. ¿Esto por qué lo decimos? Porque a veces uno usa indistintamente, medimos la presión arterial, medimos la tensión, y bueno, la forma de vincular esas dos variables es a través de la ley de Laplace. Bueno, acá en la guía de trabajo práctico tienen el procedimiento, el cómo lo van a hacer, ¿sí? Y el fundamento fisiológico se los resumí en este párrafo. Al insuflar el manguito por encima de la onda de pulso, la arteria está colapsada y no hay flujo sanguíneo. A medida que disminuye la presión externa, que es lo que hacemos cuando vamos vaciando, vamos aflojando esa presión del manguito, se recupera gradualmente el flujo sanguíneo con características turbulentas que permiten la auscultación de los ruidos de Korotov. ¿Sí? Entonces, este método de medición de la presión arterial se basa en poder escuchar los ruidos de Korotov cuando el flujo, cuando pasamos de no haber flujo a flujo turbulento, y luego cuando desaparecen esos ruidos porque el flujo turbulento volvió a ser laminar una vez que se aflojó o disminuyó la presión externa, ¿sí? Ese manguito acoplado a un manómetro me permite registrar la presión en la cual ocurren cada uno de estos momentos. Y un poquito eso está resumido en este gráfico que tienen acá de presión en función del tiempo. Cuándo empiezan los ruidos de Korotov y cuándo terminan. ¿Sí? Bien, así que esto también lo van a hacer en la guía. Entonces, como les decía, ¿qué materiales necesito? El estetoscopio, el manómetro y el manguito. Entonces vamos a registrar dos presiones, la presión arterial sistólica, que es la tensión en la pared arterial durante la máxima eyección ventricular, que es cuando empiezan a escuchar los ruidos de Korotov. La presión arterial diastólica es la tensión en la pared arterial justo antes de la apertura de la válvula mitral, y ahí es cuando dejo de escuchar los ruidos y ya el flujo se volvió a restaurar normalmente, de manera que pueden hacer la correlación entre lo que escuchan y el ciclo cardíaco, ¿sí? Bien. Nuevamente, para realizar correctamente la técnica, hay que tener en cuenta el tamaño del manguito para hacer una adecuada compresión de esa arteria. Entonces, el manguito también depende de la edad del paciente. Y entonces, ¿qué valores obtengo? Fíjense que acá yo estoy, lo mismo que en la frecuencia cardíaca, que tengo un cronómetro, acá tengo el manómetro que me da un valor numérico, ¿sí? Voy a tener el valor numérico de la presión sistólica y el valor numérico de la presión diastólica. Las unidades son milímetros de mercurio, y a partir de estos dos valores puedo obtener por cálculo otros dos parámetros que son de bastante utilidad. Uno es la presión arterial media, que se puede calcular a través de esta fórmula. Y otra es la presión de pulso, que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Obviamente, habían visto en el teórico que la utilidad o la importancia clínica de esa presión arterial media es una medida de la perfusión de los tejidos, mientras que la presión de pulso es una medida de la complacencia arterial. Pero bueno,
ahí lo tienen también del teórico, pero fíjense que son dos variables derivadas de los valores medidos inicialmente. Puede ocurrir también que, que la presión arterial esté medida a través de un dispositivo invasivo. En ese caso vamos a tener una diagramación, un diagrama permanente de esa onda. Y bueno, el cálculo de esa presión arterial media se hace a través de la integral de la superficie debajo de la curva. ¿Mm? Bueno, que eso seguramente lo van a conversar en el laboratorio. ¿Mm? Igualmente, nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a obtener esa presión arterial media por cálculo. Bien, lo que les decía recién, presión arterial media y la presión de pulso. Esto ya sería el significado clínico, para que no lo confundan con el fundamento o el procedimiento. ¿Estamos? Bien. Y vamos a los valores de referencia. Fíjense, les puse un montón de tablas. ¿Por qué? Porque para niños, niñas y adolescentes, como dice acá, debemos manejar los valores de referencia obtenidos a través de los percentilos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la edad y a la talla, vamos a tener los valores, el rango de valores de presión arterial sistólica y diastólica. Luego, estos valores que están en este cuadro o en este otro cuadro de acá abajo, siempre les recuerdo que están las fuentes, ¿sí? La fuente siempre es importante en este tema de los valores de referencia. Esto ya es en adultos, ¿sí? Independientemente del sexo, ¿no? Fíjense que de acuerdo a este cuadro, fíjense que hay dos guías distintas, ¿sí? Y los valores normales que indican es un valor normal de sistólica menor a 120 y un valor normal de diastólica menor a 80. Fíjense que en este otro gráfico ponen menor a 130 la sistólica y menor a 85 la diastólica, ¿sí? Y después ya empieza a ser la clasificación de los hipertensos. Pero en ningún momento ponen el rango, el valor inferior. Así que siempre estas guías están, a ver qué se me fue, estas guías están relacionadas o tienen que ver con los principales afectaciones del sistema cardiovascular que derivan en un aumento de la presión arterial, ¿sí? Bien, si seguimos, acá ya entramos en el pulso, ¿sí? Bien, entonces, con respecto a esos valores de referencia, pueden también fijarse ustedes otros que encuentren, ¿sí? Pueden consultar con el docente a ver qué valores manejan ellos en la práctica y van a ver que de acuerdo a el autor que uno elija o de acuerdo a la fuente, podemos tener pequeñas diferencias en ese valor de referencia. Lo importante es saber de dónde saco esa información y cómo la aplico para poder decir que el resultado que obtuve en la medición en el paciente es normal o no, o ya entra en alguna de esas categorías de limítrofe o hipertenso. Obviamente en eso no nos metemos, ¿está bien? Bueno, bien, vamos bien. ¿Alguna preguntita con esto? Fíjense que voy muy por encima, yo voy a la parte práctica. A mí, desde este espacio queremos focalizar que diferencien esto de fundamento fisiológico, procedimiento y significado clínico. ¿Está?
y que ya tengan esta primera aproximación, de manera que cuando vayan a la clase de trabajo práctico lo tengan un poco más, ya lo han visto una vez, aunque sea. ¿Mm? Bueno, ¿puedo seguir? ¿O hacemos alguna preguntita? Bueno, vamos con Profe, el tengo una curso. duda. Sí, sí. ¿Cómo sé que la fuente es confiable? O sea, Ah, bueno, ahí está también el tema. Fíjate, vamos a ir para atrás. Fíjate, en esta primera, Programa Nacional de Salud Escolar. Esto es de la República Argentina del 2020. El otro tema que hay con los valores de referencia y más esto, en estas determinaciones, en estos parámetros que tienen una gran implicancia en las enfermedades crónicas prevalentes, es que están en continua revisión, en continuo estudio, en continuo análisis. Entonces, si yo tomo como valor de referencia lo que a lo mejor decía el Ministerio de Salud de la Nación en el año 1950, y obviamente puede ser que sea muy distinto a lo que está definido en este momento, porque han cambiado cuestiones climáticas, han cambiado cuestiones sociales, y entonces estos valores de referencia, y hay además mucha investigación científica que ha demostrado que a lo mejor manteniendo valores más bajos de presión arterial o que no superen un determinado valor, se logra demorar la aparición de ciertas complicaciones. Entonces, por eso es que están en continua revisión. Entonces, siempre tienen que fijarse que sea un organismo nacional, que sea una sociedad científica, como la Sociedad de Cardiología o la Sociedad Americana de Hipertensión, eh, y que la fecha de publicación de esos valores sea por ahí también lo más próxima posible. Muchas veces, antes que ese valor esté publicado y que los ministerios lo adopten, por ahí ya hay consensos entre las sociedades y esos consensos se divulgan en los congresos de las especialidades y a veces toman 1 o 2 años más hasta que esos valores quedan expresados en alguna guía de recomendación de salud pública. Así que bueno, esas serían para estos parámetros que son tan eh, básicos e importantes en la prevención. Por eso les digo también que a lo mejor los doctores tienen alguna información. El mes pasado hubo congresos de cardiología, así que a lo mejor también tienen una información que dice, bueno, aparte, ya se está viendo que ya con 120 o con 115 ya lo van a considerar de otra manera. ¿Sí? Entonces, lo publicado, es decir, lo que uno puede encontrar en una publicación, en una revista, ya sea del Ministerio de Salud o de las sociedades científicas, es lo que les muestro acá, ¿sí? Si hay alguna otra información que todavía está evaluándose o que se ha comunicado a nivel de congresos, bueno, esperaremos un par de años hasta a lo mejor tener la cuestión escrita, pero los profesionales que se mantienen actualizados ya van teniendo ese conocimiento. Eso pasó, por ejemplo, con la glucosa, la glucemia, que las guías siempre, los valores de referencia que están expresados ya en guías y en forma escrita, eh, de 70 a 110 miligramos por ciento, pero ya sabemos hace muchos años que el valor que es de corte, el valor superior es de 100. Entonces, bueno, va cambiando, se va actualizando, se van eh, redefiniendo
¿sí? En función de lo que va cambiando las cuestiones, las costumbres, los hábitos y el medio ambiente, y de acuerdo a lo que va avanzando la investigación científica. Bien. ¿Queda, Mía? Así, Perfecto, ahora sí, gracias, profe. bueno, bien. Bueno, entonces vamos ahora con el pulso, que es lo otro que vamos a evaluar. A ver si puedo pasar. Ahí está. Bueno, de pulso arterial ya han visto algo, ¿sí? En atención primaria a la salud, han descrito las características que tiene el pulso, y esta onda de pulso arterial ofrece mucha información acerca del sistema cardiovascular, porque desde la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico, hasta las cuestiones de la pared arterial, como la complacencia arterial, y cuestiones hemodinámicas, como la reflexión de la onda, todas tienen que ver en la morfología de ese perfil de pulso y obviamente la duración o la frecuencia que tienen esos picos. Entonces, este grafiquito que ven acá a la derecha es el clásico que encuentran en cualquier libro. Este está sacado del Boron, en donde correlaciona el pulso, la onda de pulso respecto al ciclo cardíaco, ¿sí? Eh, y acá está mostrado cómo esa onda de pulso va cambiando normalmente el perfil, es decir, la forma que tiene, a medida que nos alejamos del corazón. Entonces, ustedes tienen el procedimiento ahí en la guía de trabajo práctico, van a evaluar todas las características del pulso. Acuérdense que no solo es la frecuencia, sino el resto de las características de ritmo, igualdad, tensión y amplitud. Y estas diferencias que se van viendo a medida que uno se aleja, uno las podría evaluar o las podría verificar en las distintas arterias en donde podemos medir el pulso habitualmente. También siempre es recomendable hacer la medición en ambos lados, ¿sí? Del cuerpo, de manera de descartar que pueda haber alguna modificación respecto a la distribución de la sangre. Y por ejemplo, ¿pueden ustedes de alguna manera explicar por qué cambia este perfil entre la aorta, ¿sí? eh, y algún lecho ya más periférico, como puede ser o la arteria radial o la arteria femoral, de por qué, más que nada, a ver qué cambio notan en esa onda? Por ahí ya lo vieron en el teórico, pero bueno, es decir, se tienen que ir haciendo estas preguntas. Bueno, ¿cómo cambia? ¿Cómo lo voy a observar? ¿Cómo lo voy a palpar? ¿Cuál de esas características del pulso va a cambiar si yo lo mido o lo, lo evalúo en la radial y lo evalúo en la femoral o en alguna del pie, ¿no? ¿Se han hecho esas preguntas? ¿Lo han visto en el teórico? ¿Cuál es el cambio acá que notan? Y hay que explicarlo, ¿no? Porque fíjense que justamente en esta onda de pulso participan o intervienen un montón de variables, algunas que tienen que ver con el corazón y otras que tienen que ver con la pared arterial. Por eso la importancia de eh, la evaluación de esta onda de pulso, ¿eh? Que uno la puede hacer por palpación, pero también se puede hacer de forma invasiva. A ver, ¿alguno que quiera participar? Ya hicimos una interpretación de gráfico el otro día en el backup. Bueno, sería algo parecido. ¿Qué ven?
porque se ve nada más uno de los picos, ¿no? Es decir, no podríamos estimar la frecuencia, por ejemplo, a partir de este gráfico, ¿eh? Necesitamos por ahí tener el registro por unidad de tiempo. Pero en cuanto al perfil, en cuanto a la morfología de esa curva, ¿por qué cambia tanto? ¿Y cuál es una de las características que cambia? Y a ver si podemos encontrar el motivo. Esto es fundamental. La tensión puede ser. ¿Cómo? La tensión. La presión. Ay, no te escuché bien. Tomás, dale. ¿La presión decís, La Tomás? tensión, dijo. Tensión. Bueno, ¿y en qué lo ves de ese gráfico? Es decir, ¿qué parte de la curva cambió y en qué sentido? En la altura, Bien, de forma, eh, cambió la altura del pico, ¿sí? Así que podemos hablar de que cambió la amplitud de esa onda, ¿no? ¿Y a qué? Y esa altura del pico, esa amplitud, ¿hacia dónde aumenta? ¿En qué arterias? ¿Es mayor que en cuáles? Hagamos la comparación. Es mayor en las arterias que están más distales al corazón. Ajá, bueno, bien, Ignacio, es mayor, entonces, la amplitud en las arterias más distales. ¿Quién me lo explica eso fisiológicamente? A ver. No, lo digo porque a lo mejor como lo han visto ya en APS, lo vieron bastante en detalle al pulso, ¿no? A lo mejor por ahí la parte clínica, ¿sí? Y en el teórico, yo lo vi al teórico. Y Ceci también estuvo dando bastante de esto de la pared arterial y de otro proceso que yo lo menciono acá y que contribuye a que esa amplitud aumente. Es, profe, porque va cambiando la complacencia arterial y tiene que ver con parte de la morfología de las paredes en cuanto a la elastina y eso. Hay un componente, ¿sí? De la pared de la arteria, bien, que a medida que nos vamos alejando del corazón, ¿qué va pasando con esa pared arterial? Se va Se va haciendo más volviendo como más muscular. distensible. A ver, ojo con las palabritas que eligen, ¿eh? A ver, vamos a... A medida que se va alejando del corazón, va aumentando la Sí, capa muscular de las sí, arterias. bueno, está bien, pero ¿y cuál es bueno, eso estamos de acuerdo. Aumenta el componente elástico también. Eh, A o ver, sea, por lo que me acuerdo del teórico, también iba aumentando, por ejemplo, las moléculas de elastina. también a medida que te alejas del corazón. No me No. acuerdo tanto. Ah, No, no, a medida que se aleja del corazón son más rígidas y con mayor pared muscular. ¿y la rigidez quién se la da? Ay, El pará. colágeno. El Eso, me sale colágeno. colesterol. Ah, esperemos con el colesterol. Vamos con la estructura El normal. colágeno. Era con C, era con C. Era con C. Ay, no te puedo creer. Bueno, era con C. Entonces, tenemos fibras en la pared arterial, fibras de colágeno y fibras de elastina, ¿sí? ¿Cuál de esas fibras son las que dan la propiedad de la distensibilidad arterial? La de elastina. La de Las elastina. elásticas, claro. ¿Cómo? La elastina, ¿sí? Eso le permite la distensibilidad. El tema es que cuando se distiende demasiado o mucho
Es decir, hay un valor crítico en donde ya esas fibras de elastina ya no pueden o ya tienen el máximo de capacidad de acumular ese volumen que reciben, ¿sí? Y entonces el otro componente de la pared arterial es el que le pone, digamos, el freno, le pone el límite, le pone la barrera rígida, que sería el componente eh, colágeno. ¿Está bien? Entonces, esa relación entre elastina y colágeno, proporción de cada uno, a medida que nos alejamos del corazón, ¿cómo cambia? ¿O se mantiene igual? No, a medida que nos alejamos del corazón, disminuye la elastina y aumenta el colágeno. Bien, disminuye la elastina y aumenta el porcentaje de colágeno. Entonces, ¿qué podemos decir? A medida que nos alejamos del corazón, ¿cómo es la arteria? Más Porque, rígida. bien, es más rígida, ¿sí? Por esa mayor proporción de colágeno, ¿sí? Entonces, uno de los componentes que podemos estar viendo ahí es ese cambio de la estructura de la pared arterial. ¿Está bien? Bien. Que entonces, al ser más rígida, no puede transformar ese volumen de sangre en una energía potencial de la pared elástica. ¿Está bien? Y entonces se ve un aumento mayor de presión. ¿Está? Pero ¿qué otro componente hay ahí? También, que está sumado, que está metido en esa curva y que llega a ser un componente importante de este aumento, de esta gran presión que tiene la arteria. Por eso también Ceci decía que en estas arterias grandes y medianas, si bien la presión arterial media es alta, en prácticamente todo el árbol arterial, de arterias grandes y medianas. Y la diferencia de presión entre esas arterias no es mucha, ¿sí? El cambio o el bajón de presión que se da en el sistema arterial se da a nivel de la arteriola, o de esas arterias ya más pequeñas o arteriolas donde el componente muscular es el más importante. Pero en las más grandes, esa diferencia de presión no es mucha, si bien manejan presiones, valores absolutos altos. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, ¿qué otro componente contribuye a que esa presión se mantenga alta en estas arterias grandes? ¿El Esta es flujo? a ver, ¿el flujo hacia dónde? Hacia los lechos vasculares. Ese sería el flujo para adelante, el flujo Claro. anterógrado, ¿sí? Pero sin embargo, gran parte de este componente del pico o de la presión está generado por el flujo retrógrado de la onda, ¿sí? Por el movimiento de volumen hacia adelante, pero también hacia atrás, ¿sí? Que es lo que acá yo les pongo como reflexión de la onda. Así que la cuestión no es tan lineal y derecha, que vamos siempre para adelante. Gran parte del volumen va hacia adelante y depende también de esa distensibilidad, de ese segmento en el que entra la sangre para ver si esa pared lo puede recibir o no, porque dijimos que se va volviendo más rígida. A medida que se vuelve más rígida, ese volumen de sangre no puede ser contenido en la pared, fluye más rápido hacia adelante, pero fluye también hacia atrás. Y esa reflexión de la onda es la que
gradualmente, fíjense cómo cambia. Acá es exclusivamente el componente generado por el volumen sistólico, por la eyección. Pero a medida que nos alejamos, empieza a aumentar esta presión o esta amplitud debido a ese componente retrógrado del sistema arterial. ¿Sí? Y es por eso que finalmente la presión arterial en valor absoluto no cambia tanto. Justo no les puse acá un grafiquito de cómo iba disminuyendo la presión arterial en todo el tramo arterial. Justamente no disminuye tanto a medida que nos vamos moviendo en estos distintos segmentos arteriales. Y la caída se produce recién cuando pasamos a un componente arterial con gran cantidad de músculo, ¿sí? Así que bueno, vuélvanlo a leer del teórico, porque ahí Ceci lo puso como uno de los factores, y es lo que me explica esto justamente, que en los segmentos distales la amplitud de la onda es mayor, ¿sí? Bueno, después van a evaluar el ritmo, si es regular o irregular, la igualdad, bueno, y esto les puede estar hablando de otras características de las arterias según el lugar en donde yo estoy haciendo la palpación. ¿Está bien? Así que bueno, es muy sencillo evaluar el pulso, es decir, hacer el procedimiento, pero la interpretación y la correlación con la parte fisiológica, por ahí requiere que lo leamos más de una vez. ¿Está bien? Bueno, a ver acá. Y lo mismo ahí está. Y lo mismo vamos a tener con, ahí termino, con el pulso venoso. El pulso venoso maneja valores muy bajitos, menores a 10 ¿sí? milímetros de mercurio, normalmente 5, tiene que ver con la llegada de la sangre nuevamente a la aurícula derecha, y lo que lo vamos a hacer por observación, se observa, como es un valor de presión tan bajo, no hay manera de que lo podamos detectar a través de la palpación. Lo que sí se hace, se observa visualmente a ver si se ve la ingurgitación de la vena yugular, y si no, se hace a través de un método invasivo, cuando uno quiere realmente seguir esa presión venosa porque hay algún cuadro patológico que está afectando el funcionamiento cardíaco. Entonces, si uno hiciera la evaluación invasiva, bueno, acá ya ahí les puse cómo lo observamos, y si uno hace poner el catéter para poder medir la presión venosa central, ahí sí vamos a tener que se nos dibuja este perfil de onda, ¿sí? Y así como la onda arterial, cada segmentito se correlaciona con un aspecto, es decir, en el caso de la aorta, se relaciona con lo que está pasando en el ventrículo, ya una vez que nos alejamos del corazón, ya esa relación ya es menos directa y tiene más que ver con las paredes de la arteria. En el caso de la presión venosa central, también podemos reconocer algunos aspectos fisiológicos en cada uno de los puntos de la curva. Pero ya les digo, esta evaluación tan en detalle no la podemos hacer si el paciente no tiene puesto un catéter, que nos permita medir esa presión venosa central. Sino simplemente lo que vamos a hacer ahora en el laboratorio es evaluarlo a través de la observación. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que con esto estamos. Es lo que vamos a hacer. Ah, no, me falta uno más. Me falta el llenado capilar. El llenado capilar también. Así que fíjense, pasamos por la observación del pulso venoso, la medición de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, y vamos a medir también el llenado capilar.
Para esto también necesitamos, bueno, un cronómetro o se puede contar los segundos mentalmente porque son 2 segundos en los que se debería volver a reperfundir un lecho vascular una vez que uno hace presión, ¿sí? Entonces, ahí también estamos evaluando si la llegada de sangre a ese lecho, a ese lecho vascular eh, se encuentra normal o está obstruida por algún motivo que después tendré que averiguar, ¿sí? Bueno, acá está cómo hacemos el procedimiento y obviamente como hablamos de llenado capilar, acuérdense que el capilar en sí no tiene una regulación propia. La regulación o la distribución de ese flujo sanguíneo a los distintos lechos está realizada por las arteriolas. Está comandado por el diámetro de esas arteriolas que tienen una gran regulación tanto a nivel local como a nivel sistémico. Y en función de ese radio arteriolar es que los capilares van a estar más o menos perfundidos. Yo lo único que voy a hacer con esta prueba es ver si hay una adecuada perfusión de ese lecho capilar. Y se eligen lechos que estén alejados del corazón, justamente para evaluar la llegada de ese flujo sanguíneo a ese lecho capilar. Bueno, valor normal, acá también lo tienen, hasta 2 segundos. ¿Sí? Si es más de 2 segundos, si no se vuelve a colorear la zona, es que podría haber alguna obstrucción. Obviamente, siempre hay que medirlo de los dos lados para ver si es algo sistémico o algún problema local o más, sí, localizado o tiene que ver con algún mediador que esté generando una vasoconstricción sistémica. Bueno, bien. Entonces, fíjense cómo en este laboratorio hablamos de la microcirculación, la macrocirculación principalmente, y nos va a quedar la parte de transporte de gases, que eso lo vemos en la unidad temática 4, y estos 3 conceptos, macro, micro y transporte de gases, nos van a permitir definir la perfusión tisular. Nos van a permitir decir si esa perfusión tisular es adecuada o no. Y hasta ahí llegamos nosotros. Si no llega a ser adecuada, y bueno, hay que empezar a estudiar cada uno de estos aspectos para ver dónde está el problema. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, creo que estamos. Bien. Bueno. ¿Ok? Y acá tendría que dejar de compartir. Bueno, ¿quedó más o menos? Sí, ¿Sí? profe, el Power lo suben. Sí, Ahora lo subo, ahora lo subo. Genial, Ahora entro a la gracias. reunión de consejo y termino eso y subo el archivito. Pero miren lo del pulso, miren cómo va cambiando esa onda de pulso a medida que me alejo. Así pueden empezar a integrar todos los componentes que arman esa curva. Bien, bueno. Y le preguntan al doctor Emilio, le preguntan al doctor Gonzalo, le preguntan al doctor Saber, que bueno, esto es lo que hacen todos los días. Cualquier ahí duda o cuestión que les falte algo para terminar de cerrar. ¿Tá? Así que aprovechenlo este laboratorio, es re lindo y es re importante para lo que van a hacer después todo el día, cuando sean médicos. ¿Está? Bien. profe, una consulta chiquitita. Sí, El tema este de la reflexión de la onda, ¿puede ser que sí. se daban a la altura de las bifurcaciones y eso era lo que hacía el flujo retrógrado, digamos? En todos lados se da. Por Ah, ahí en está la bien, bifurcación se daba a lo mejor en forma más, pues choca, es claro. como que choca el agua contra algo, contra una pared y bueno, ahí vuelve todo el volumen. Pero si no, Ah, normalmente se da a nivel de todo el árbol arterial, ¿sí? está Y bien. en forma más contundente en las ramificaciones, ¿sí? Ah, está bien, Bien, gracias.
Bien. Bueno, ¿listo? Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe, nos Gracias. vemos. Gracias. Chau, chau. Chao. Nos vemos. Chao.